Quédese ahí. Siéntese. Acuéstese, hermano, acuéstese. ¿Y qué? ¿Estás acostado, qué? Policía Nacional. Ya, Es una orden de allanamiento. Saliendo. Está la luz acá. Todos ahí en la sala, todos ahí sentados. Siéntense ahí, muchachos, por favor. Sentados. Sí, pues, muchas gracias. Saliendo, pues. Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo quiero dejar muy en claro que el señor Roberto Levis, el doctor Carlos Guerras Sáenz y el hijo Andrés Guerra simplemente han sido personas que han tenido la voluntad de aportarle a mi proceso social como líder del municipio, que simplemente han tenido la voluntad de direccionar y de aportar conocimiento a ese trabajo que de una u otra manera hasta el momento ha sido destruido y derrumbado por ciertas personas que nunca han querido verme bien como persona y como líder. Precisamente esa decisión que en su momento se tomó no fue porque yo la quise tomar, simplemente porque el señor Alexander Escalante Lugo se presentó una mañana en mi casa, debido a que tenemos parentescos y que hace parte de mi grupo familiar. Fue más fácil llegar y envolver y presionar tanto a mi familia como a mi persona. Él llega informándome de que tengo una boleta en mi contra, de captura en mi contra, de que si yo no tomo la decisión de prestarle atención y de abrirme a todas esas oportunidades y esa voluntad que él tiene de ayudarme como familiar, me iba a hacer, ¿cómo te diré? Hacer la respectiva captura que él me manifestaba en su momento. Llegó con una actitud soberbia y con mucho señalamiento tanto a mí, que me subiera en la camioneta porque quería ayudarme, que había un aporte económico para poder yo estar un poco más tranquilo después de lo que iba yo a hacer. Mi familia, al ver la preocupación y el interés que él tenía, y que también hay que resaltar de que debido a su vínculo familiar le fue más fácil convencer tanto a mi familia que me presionara, y fue tanta la presión que accedí a montarme en su camioneta y dirigirme hacia la Fundación Alexander Escalante, en el cual en ese día se encontraba el señor Nanis Altaona y el señor Edwin Artiaga. Ellos me manifestaron de que era cierto lo que Alexander me manifestó el momento de ingresar a mi vivienda, de que sí tenía una boleta de captura en mi contra, de que habían posibilidades de que el día siguiente iba a ser capturado, pero que ellos tenían la solución en sus manos, que le siguiera, que ellos hacían, que Edwin lo hacía era simplemente porque Alexander tenía la voluntad de ayudarme, y de que como él hacía parte de nuestro vínculo familiar, él no quería verme mal como tal, y tampoco a mi familia. Entonces, debido a toda la presión que esa mañana recibí, accedí a firmar ciertos documentos y a firmar cierta declaración que era mentira todo lo que en su momento yo había pronunciado en la ciudad de Bogotá, porque estuve en la ciudad de Bogotá manifestando la realidad del asunto y cómo sucedieron todas las cosas.
Nunca vi un dinero de parte de ellos. Lo único que tuve, 27 millones de pesos. Eso fue Alexander Escalante en compañía del señor Edwin Arteaga esa mañana, para dar después de que yo saliera de tomar esa declaración. Por mi seguridad iban a aportarme ese dinero para yo poder movilizar más de la ciudad de Bogotá y tener más tranquilidad. Yo ese día accedo a firmar ciertos documentos. Ahí es cuando él me presenta al señor César Padilla, supuesto abogado de mi defensa. Nos sentamos, recibo cierta presión del señor Edwin Arteaga, de Alexander y de ciertas personas que estuvieron ahí presentes ese día, y fue tanto la angustia y tanta la tristeza de yo decir dentro de mí, si yo no estoy cometiendo ningún error, yo simplemente estoy dándole a conocer a la justicia de todas esas cosas malas que se estaban haciendo con todos esos menores de edad, que me dolían, claro que sí, porque también eran conocidos y entre uno de ellos había un familiar. Simplemente por eso decidí alzar la mano y decir: yo sí puedo hablar y yo aquí estoy para decir la verdad. Pero debido a ciertas presiones direccioné todas esas cosas que se manifestaron en la ciudad de Bogotá en posición a ellos. El día a día recibía llamadas, recibía visitas. Alexander visitaba mucho mi casa, mandaba a Nani, mandaba a personas que trabajaban con él en la fundación. Y pues la verdad, fue mucha la presión. O sea, ya tenía hasta un sicario que ellos decían que me estaba buscando para asesinarme, de parte del señor Carlos Guerra y de parte de ciertas personas que también hacían parte del proceso, que en su momento el señor Carlos Guerra, que vuelvo y repito, simplemente han tenido la voluntad de colaborarme y de brindar y de aportar a un proceso que en su momento se destruyó por lo comentado anteriormente, y porque ellos nunca han querido verme bien y porque ellos saben todo lo que yo puedo manifestar a la justicia. Como tal, nunca se dijo una mentira cuando se tomaron las primeras declaraciones. Siempre fui claro y conciso de todo eso. Hay que tener eso en cuenta. Después todo cambió debido a las presiones que Alexander y el señor Arteaga hacían en contra mía. Por eso fue que yo cambio la declaración. No fue porque fue mi voluntad, sino porque hubieron muchas cosas, hasta persecuciones hubieron. Y yo en realidad, como tal persona y como joven que simplemente cuenta con un padre, porque mi madre no vive con nosotros, lamentablemente, vive por fuera del municipio. Y yo lo único que tengo en mi casa, el acompañamiento, es a mi abuela y a mi abuelo, que son personas adultas, los cuales también velaba por su seguridad. Y por eso me conllevó a tomar la decisión. Vuelvo y repito, fueron puras fartedades y puras mentiras lo que ellos me hicieron decir en contra del proceso. Yo el señor Carlos Altaona lo conozco por medio del señor Ralfi Serge Camargo, que en su momento se me acercó a mí. A Ralfi lo conozco por la señora Marta Dulfari David, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas de Puerto, suegra del señor Ralfi Serge. Es esposo de la señora Jessica Monsalves. Allí es donde yo conozco a Ralfi. Ralfi me acerca. Supongo que ya el señor Carlos Altaona tenía interés de que yo estuviera en su oficina y estuviéramos llegando a un acuerdo, por decirlo así. Yo simplemente tuve la voluntad de conocerlo y de mirar su proceso y todo eso. Con la excusa de colaborarme y de guiarme socialmente, de aportarle a ese liderazgo que yo llevaba desde hace mucho tiempo en el municipio. Sí, señor. El señor Carlos Altaona un día me invitó a las playas de Solinilla en compañía de otro grupo de jóvenes, los cuales hacían parte de su grupo, en el cual el día a día él vivía. Ese día siento yo de que, aparte de las bebidas alcohólicas que se ingirieron todo ese mediodía, en la parte en Puerto Colombia. Después de ahí yo fui trasladado hacia su vivienda en compañía del señor Ralfi Serge, y iba el señor también acompañándome.
lo cual yo nunca tuve consentimiento alguno de todo lo que él estaba haciendo de mí en esos momentos. Asumo y creo y de verdad le doy como mucha lógica que me drogaron. Cuando yo me levanto en la mañana siguiente y yo veo mi maltrato, mi abuso como tal, simplemente le confieso de que es un enojo para mí, o sea, abusó de mí, o sea, yo fui al baño, me revisé y yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? Y el único que me dice es, no, tú no puedes decir nada, o sea, no vas a decir nada, primero que todo, yo le doy manejo a todo. Y yo en estos momentos, lo que pasó también tú lo que hiciste, o sea, trató como que tú también, pero yo asumo de que yo no tenía consentimiento de lo que estaba pasando esa noche como tal. Total, desde ahí comenzó absolutamente todo. Mucha presión de parte. Me considero una persona muy afectada por todo lo que está pasando. No vivo en paz, no tengo tranquilidad como joven, ni como persona. Mi familia vive con un miedo también y lo que hacen ellos es presionarme como tal a mí, porque soy la persona que accedió a simplemente alzar la voz y decir, yo no voy a callar, o sea, yo no estoy para callar, porque sí puedo que se aclaren las cosas. Claramente, así como lo trataron de hacer conmigo y como en su momento lograron hacer, fueron envolvidas y le estarán dando manejos con recursos totalmente negativo. Yo estoy aquí porque quiero aclarar todo esto, quiero tranquilidad para mi vida, para mi familia. Primordialmente estoy asegurando mi integridad como persona, porque ya no se puede callar más, y yo pienso que ya esto llegó a un límite de presión. Antes que yo cometa algo en contra de mi vida, quiero dejar esto en claro. Bueno, primero que todo, que el pueblo tiene que ser escuchado. Lamentablemente hay personas que manipulan y que tienen el poder, por decirlo así, y con ese poder que ellos llaman, manipulan y le dan manejo negativo a todo ese tipo de circunstancias. Quiero también dejar claro de que el señor Richard San Juan un día se presentó por medio de mis redes sociales a comunicarme de que mandaron a que me pidieron un documento de identidad y unos datos personales para un tema que no era sumamente importante, simplemente que el señor Carlos Altaona necesitaba esos datos. Recibo yo información después de tantos días de que mis cuentas han sido bloqueadas y que se hicieron manejos de más de 1 millón de pesos en mis cuentas, los cuales se retiraron ellos, y que yo nunca di autorización de retiro, ni nunca tuve conocimiento sobre la transacción que se había hecho, ni mucho menos del retiro. Y quiero dejar muy en claro de que el señor Carlos Guerra, el señor Roberto Levis y el señor Andrés Guerra simplemente fueron personas confiables, de amistad, de conocidos, más que todo el señor Roberto Levis. En su momento yo tomo conocimiento de ciertas víctimas que se acercan a mí, no con el interés de que yo los ayudara, simplemente que como amigo me comentaron lo que estaba sucediendo. Y yo como persona, como ciudadano, simplemente lo que hice fue comentarle al señor Roberto Levis, que ha sido una persona que siempre ha estado conmigo, una persona confiable, una persona que siempre me ha brindado su mano para poder contar con él. Comentarle lo sucedido. Desde ahí es a donde se dirigen todas esas víctimas hacia la fiscalía.